Bueno, buenas tardes. Un cordial saludo a todos y a todas que nos acompañan en la segunda parte del seminario virtual organizado por la Red Latinoamericana de Cuencas. Eh, hace 15 días se estuvo presentando el tema de los modelos de gobernanza a nivel local, el estudio de caso en Costa Rica, con dos presentaciones. Y esta es la segunda parte, donde se van a presentar el estudio del caso de los compañeros de México, específicamente los representantes de la Red Mexicana de Cuencas, a cargo de la compañera Clara Tinoco, Ignacio González y Eduardo Ríos. Entonces, un gusto que nos estén acompañando. Vamos a iniciar con la presentación y posteriormente vamos a abrir un espacio de preguntas comentarios para los compañeros expositores. Importante recordarles que esta grabación se les estará compartiendo, entonces para que tengan también acceso y la puedan divulgar con las personas vinculadas al tema de cuentas, ¿verdad? Bienvenidos. Si gustan, vamos a iniciar. Adelante, los compañeros Eduardo y Ignacio. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, María. Y bueno, gracias a los que se conectaron ahorita a estas horas, allá a las 2 de la tarde en Costa Rica y por acá igual en tiempo de Ciudad de México, también 2 de la tarde, gracias. Y bueno, pues esta es la segunda parte de modelos de gobernanza con este enfoque local. Y bueno, vamos a participar, como dijo María, Ignacio González, bueno, pues co-coordinador de la Remesco y con una larga y nutrida experiencia en gobernanza y en procesos de participación comunitaria, en toda el diseño de estrategias para la incorporación del tema de caudal ecológico en las políticas públicas y bueno, con una enorme y larga experiencia que nos va a presentar un caso muy importante en el cual él fue participante directo, que es el caso de las cuencas de Cimatán y Huatulco y otras más experiencias en torno a esto mismo, que su larga experiencia pues va a ser muy importante. De Clara Tinoco, pues bueno, ella también, un miembro muy importante de la Red Mexicana de Cuencas, involucrada en el Centro Regional de Capacitación en Cuencas, así como el Centro Transdisciplinario de Incidencia Socioambiental de la Universidad Autónoma de Querétaro y bueno, muy activa en muchos procesos de participación local, que nos va a platicar un poco de lo que se ha venido haciendo con las redes en México y con los trabajos este, desde una perspectiva local. Y bueno, yo que también soy coordinador de la Red Mexicana de Cuencas, y bueno, actualmente estoy haciendo una estancia postdoctoral de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología, el CECITI, con la Universidad de Guanajuato en el Departamento de Gestión Pública y Desarrollo. Ahí estamos y bueno, yo voy a enmarcar lo que es la parte de colaboración, de gobernanza y algunos aspectos desde una perspectiva de la gobernanza colaborativa, como para enmarcar algunos aspectos que después los abordarán ya de forma práctica Nacho y Clara. Entonces, básicamente eso es lo que estaremos haciendo. Bueno, entonces déjenme poner la presentación. No sé si se ve bien. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a clicar aquí. Listo. Ok. Bueno, bueno, primero déjenme comentar que, bueno, esta es la estructura que vamos a tener, como les dije, de nuestro diálogo, nuestro intercambio de ideas con ustedes, que es, primero, bueno, enmarcaremos todo en la Red Mexicana de Cuencas, que nos parecía importante antes de iniciar, pues, enmarcar esta iniciativa de colectivo, de colaboración
y bueno, algunas de las ideas de lo que ha buscado esta iniciativa de manera muy, muy breve. Y después viene esta parte de gobernanza, colaboración y redes para enmarcar los dos casos que se van a presentar, que es el de gobernanza colaborativa para la gestión y manejo de microcuencas, parte de Clara, y el tema de la cuenca Zimapán-Huatulco, Oaxaca, México, que lo va a comentar Nacho, como les comenté. Bueno, esta lámina, bueno, los antecedentes de la Red Mexicana de Cuencas, bueno, comentar brevemente que, que bueno, que básicamente, pues hay una serie de temas prioritarios, digamos, en donde es muy importante siempre buscar eh, la vinculación, la comunicación, la coordinación, la colaboración, pero más que nada, perdón, la cooperación y más que nada la colaboración. ¿Por qué? Porque los problemas del territorio, donde el agua es un elemento fundamental, pues son bastante importantes, complejos, como son los propios temas de garantizar los derechos que tienen las personas que habitan los territorios, de acceder a un agua limpia, saludable y en buena cantidad, asequible para cumplir con al menos el derecho humano al agua, así como el derecho humano a un medio ambiente sano, que bueno, en el caso de México están insertos en nuestra Constitución. El tema de entender cómo esta complejidad de las diferentes elementos que incorporan componentes de la funcionalidad de una cuenca, cómo estos elementos junto con la sociedad y la toma de decisiones públicas, bueno, pues todo esto como la integridad de cuencas es algo muy importante como un concepto que trata de incorporar esta complejidad. Rehabilitar ríos y lagos también es algo que nos interesa, promover grupos de trabajo para generar esto y uno de los temas importantes es entender la participación, la equidad y la inclusión en la toma de decisiones en un tema que es el agua, que al final de cuentas el agua es un bien público y un bien muy complejo cuya, eh, cuya dinámica a través del territorio, no solo por la gravedad, sino también por la interacción y las dinámicas a diferentes escalas, pues lo vuelve de esa manera, ¿no? Entonces, eso pues genera cada vez más conflictos en los territorios y evidentemente esto, pues permite que pues, la red busque esta colaboración. Evidentemente, pues la verdad es que hemos hecho un gran esfuerzo por tratar de hacer, aunque bueno, sabemos que faltan muchas cosas más porque nos hace falta incidir más y por eso, bueno, la Remescu se ha vinculado con otras redes, ¿no? Con otras redes de colaboración y como es el caso de la red de monitoreo de reservas de agua y otras redes, ¿no? La propia red del agua de la UNAM, también hemos tenido diálogo, una red que se llama la Red Temática de Gestión e Investigación del Agua, la red de periodistas de ciencia, y bueno, hemos visto que los seres humanos tendemos a integrarnos desde que nacemos en redes y a interactuar. A veces no es fácil generar estos procesos de construcción este, y generar esta interacción para promover el conocimiento y la comunicación de una forma más eficaz, ¿no? Entonces, las redes son un mecanismo muy importante para innovar, para promover que el conocimiento tenga una aplicación en la incidencia. Y bueno, pues la Red Mexicana de Cuencas busca implementar cuatro ejes estratégicos, que es el fortalecimiento de capacidades, la difusión y la comunicación, la vinculación, junto con la cooperación, la coordinación y la colaboración como un
último nivel de interacción social. Y finalmente, sistematizar la información nacional. Evidentemente, bueno, todo esto lo hacemos como un trabajo pro bono, colaborativo, y evidentemente pues hay muchas veces hemos logrado esto a partir de algunos proyectos que nos han permitido tener una plataforma, ir generando difusión, desarrollar iniciativas cada 2, 3 años, principalmente se han hecho cada tres, que es los congresos nacionales de manejo de cuencas. Y esto pues ha permitido que el tema permanezca y continúe, el tema de insertar el enfoque de cuenca en la toma de decisiones en nuestro país. Y bueno, pues nos ha permitido también establecer vínculos como con ustedes, la red, esta iniciativa de la red latinoamericana y del Caribe de gestión y manejo de cuencas. Este, y bueno, pues básicamente estas son las cuatro ejes en los que la Remescu participa. Bueno, ahora voy a entrar a este tema, ya después de que platicamos muy brevemente de la red, como para enmarcar lo que nos va a platicar Clara y Nacho como caso específico de gobernanza a nivel local. Bueno, para empezar a comprender la gobernanza desde, desde la dinámica de una cuenca, bueno, pues no perdamos de vista la estructura y funcionamiento de una cuenca. Entonces, por un lado, tenemos una estructura dada ya por las dimensiones geológicas, geomorfológicas, ecosistémicas, y otros componentes que hacen de la cuenca que tenga un comportamiento determinado a diferentes escalas, determinados procesos, dependiendo en qué zona nos encontremos de la cuenca, en la cuenca alta, en la cuenca media, baja, donde nos encontremos, si es una cuenca que cae a un lago o va al mar, o bien, como en el caso de México, en las cuencas muy complejas, que en donde pues todo es subterráneo, como las cuencas arreicas, que está, por ejemplo, en la península de Yucatán, ¿no? Que no hay ríos a simple vista, sino todos están por abajo, en zonas kársticas y muy complejas. Bueno, en todo esto, bueno, una cuenca normalmente conecta, interconecta. ¿Qué conecta? Pues las cuencas conectan zonas funcionales en la mayor parte de las cuencas, en donde los actores, a veces sin saberlo, justamente por esta desconexión social y territorial, muchas veces hacen actividades que impactan algunos kilómetros o a veces cientos de kilómetros aguas abajo. Impactan de manera positiva, lo mejor, pero también impactan de manera negativa en su mayor parte de las ocasiones. Impactan en la salud de las personas, impactan en la calidad y cantidad del agua, en el mantenimiento de los regímenes de caudal de los ríos para mantener las especies que viven a un determinado nivel y con una determinada dinámica a través de los años del agua que corre. Todo eso pues hemos venido haciendo a través de la dinámica social, este sistema interconectado, pues nos hace ver que la cuenca no puede verse de una manera aislada, y las soluciones van más allá de un solo o de un grupo de actores o de un sector de actores. Lamentablemente, muchas de las soluciones, entre comillas, o búsqueda de resoluciones de problemas públicos se busca a través de soluciones sectoriales fragmentadas, que no integran esta dinámica porque también implica mucho tiempo, implica participación, implica dedicar a este proceso de ir construyendo conocimiento de los habitantes, de cómo funciona la dinámica de su propio río, de su propia cuenca, la dinámica entre el territorio y lo que hacen. Entonces, este sistema interconectado, que es la cuenca, va a operar tanto en tiempo como en espacio.
y va a estar influido por pues, una gran cantidad de elementos que a veces van más allá de la cuenca. Y bueno, esto obliga necesariamente a buscar alguna estructura en la cual se pueda mantener los servicios que nos da el agua y los ecosistemas y la dinámica económica, social y ambiental que se da a lo largo de la cuenca a través de pues esta distribución de responsabilidades y de actividades que busque mantener esa integridad, ¿no? Esa estructura, bueno, esa funcionalidad más bien de la dinámica que se da en la cuenca. Entonces, para eso, pues la colaboración es uno de los enfoques que nosotros consideramos que es muy importante. Y lo vamos a ver en los casos, que, bueno, la colaboración es un proceso a muy largo plazo, que empiezas a ver los resultados después de muchos años cuando hay realmente ya el involucramiento de los actores locales y el conocimiento y la participación activa, ¿no? Entonces, pues en particular, nos tenemos que hacer estas preguntas. ¿Cómo son estas dinámicas e interacciones entre los actores de esta cuenca para generar o no esta visión común que no esté fragmentada? ¿Por qué un sector va hacia un lado, otro sector va hacia el otro? Y al final de cuentas, la construcción de una visión común que mantenga un equilibrio entre pues, el mantenimiento de los servicios ecosistémicos, pero al mismo tiempo de las actividades económicas que sean adecuadas para mantener este equilibrio y también pues, la viabilidad social del crecimiento de la población, de las ciudades, etcétera. Bueno, se vuelve pues, realmente algo verdaderamente difícil, pero consideramos que a partir de estas redes que se van creando, del conocimiento y de la construcción a través de la participación, pues es algo muy importante. Entonces, como un marco de lo que platicarán Nacho y Clara, pues este es uno de los modelos en los que hemos pues, estado trabajando, que es el modelo de gobernanza colaborativa, que es digamos que consideramos que es uno de los ejes. Estamos viendo dos formas de construir una visión común. Una es a través digamos, de la colaboración, y el otro es normalmente lo que vemos que son la oposición, es decir, grupos que se coaligan, que se unen porque tienen preferencias o creencias similares y al coaligarse, pues generan esa fortaleza, recursos comunes, fuerza para promover una agenda y esa agenda, pues es la que a veces se impone, se crea, se genera y a veces es complicada la colaboración entre estos grupos. Sin embargo, bueno, la colaboración se da hasta en esos grupos, ¿no? Entonces, la colaboración dentro de este enfoque de conectividad y sistema interconectado, pues es dinámica, evidentemente, a través del tiempo. Es muy complicada darle seguimiento porque son actores que cambian este, sus procesos de interacción muchas veces, instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales, actores sociales, locales, académicos, etcétera, que buscan, cada uno tiene su agenda y sus objetivos, y entonces cada uno busca negociar de manera formal o informal, entonces crean estas estructuras, estas reglas, que van a ir determinando, pues, en qué momento se puede generar una colaboración, donde la colaboración, uno de los puntos más importantes es que debe de existir confianza, debe de haber un diálogo genuino, transparente, con información, sin engaño, pues, y debe de haber un compromiso mutuo para que al final se genere una interdependencia, que es el elemento clave de esta caja negra, que es justamente yo necesito de ti y tú necesitas de mí para lograr algo común y necesariamente tendríamos que colaborar en un ambiente de respeto, de entendimiento, de construcción colaborativa, con valores comunes y vamos generando estos pequeños triunfos que nos va a hacer que el ciclo colaborativo vaya produciéndose de manera continua.
Muchas veces esto necesita a veces de la participación de organizaciones no gubernamentales que financian procesos y proyectos, porque a veces pues sí se requiere de recursos de operación para realizar muchos de estos procesos. Este, a veces no necesariamente es la pura voluntad, aunque es uno de los elementos más importantes, pero bueno, este proceso colaborativo, esta caja negra, requiere de tres elementos fundamentales para detonarlo en diferentes formas. Uno, el diseño institucional, es decir, cómo se da este proceso de participación. Por ejemplo, en México contamos con los llamados consejos de cuenca. O sea, en la medida que esos foros formales que la ley de aguas nacionales lo establece, funcionan o no funcionan, pues es un instrumento importante para incluir la participación, el diálogo y estos procesos para ir construyendo resultados. ¿Qué resultados? Pues evidentemente la construcción de esta visión común que queremos de la cuenca, que evidentemente pues, todos quisiéramos que haya agua limpia y ecosistemas que estén protegidos, ciudades que estén funcionando con impactos que sean lo menos posible, etcétera. Una visión construida a diferentes escalas. Pero esto además necesita de liderazgos que no necesariamente son liderazgos que busquen protagonismo, sino son liderazgos facilitadores, que actualmente eso a veces es muy, muy complicado verlo, ¿no? Obviamente, vimos el caso de Costa Rica, de procesos de liderazgo que cumplen con esta caracterización de liderazgo facilitador. ¿Por qué? Porque incluye el empoderamiento. Perdón, es que se me está desconectando. El empoderamiento. Entonces, el liderazgo facilitador, pues es uno de los elementos fundamentales para promover estos procesos. Entonces, los líderes, a veces locales, a veces hay un líder en el gobierno, a veces hay líderes en las organizaciones no gubernamentales, en las academias, etcétera. Entonces, estos liderazgos que saben escuchar, que integran nuevo conocimiento, que comprenden la posición del otro actor para encontrar un punto común y tratar de involucrar de la mejor forma estos procesos, bueno, es fundamental, ¿no? Y por otro lado, pues hay veces que las asimetrías, las condiciones iniciales para colaborar, a veces son tan grandes las asimetrías que a veces es muy difícil lograr colaborar. ¿Por qué? Porque de entrada las creencias son opuestas completamente, ¿no? Pensemos en el caso de un actor que quiere privatizar temas del agua y otro actor que tiene una visión totalmente contraria a este enfoque privatizador, pues evidentemente, si esas creencias no cambian, pues las condiciones iniciales no dan para dar este proceso de colaboración y se generan los conflictos, ¿no? Evidentemente. También, pues tiene que ver con la historia que ha habido de esos actores para colaborar, cómo está ese nivel inicial y por lo tanto, a través de estas, tanto la simetría como la historia de cooperación, confianza, cómo se dan los incentivos de la participación. Bueno, este es uno de los modelos más citados, más utilizados, que es el modelo de Ansel y Gash para la gobernanza colaborativa, ¿no? Que normalmente está inserta en procesos de diseño de políticas o desarrollo de procesos de implementación de política pública, ¿no? Sin embargo, puede ser extrapolado para procesos de trabajo comunitario o de cualquier otro actor que no necesariamente involucre un actor público, ¿no? Bueno, y por otro lado, otro marco de análisis de los dos casos que vienen, pues es el antagonismo. Grupos que tienen diferentes concepciones de la forma de abordar un problema o de la forma de abordar una situación o incluso de la visión propia de entender el territorio y las acciones propias en una cuenca. Entonces, obviamente, eso ahora sí que eso es tema de todos los días en los temas de agua y cuencas. ¿Por qué? Porque el industrial va a querer más agua, la ciudad va a querer también más agua con determinadas características, pero también va a sacar su agua, sí, y cada uno va a tener sus intereses y creencias. Evidentemente, hay un marco
legal, ¿no? También. Y hay una serie de elementos que van a propiciar o no la formación de estas coaliciones, ¿no? Estas coaliciones van a hacer, van a empujar a través de la coordinación que se da entre estos actores, se coordinan a partir de sus creencias y van a fomentar de determinado grado. Normalmente estas coaliciones pues son a veces de 10 años o más, son las que podrían considerarse como coaliciones. Pero ¿por qué este tema lo pongo aquí? Pues porque es muy importante entender que en los temas de gestión del agua y más a nivel local, necesariamente vamos a encontrar estas coaliciones en diferente grado y evidentemente la gobernanza colaborativa también tiene que hacer su aparición a través de la intermediación de los puentes y de la deliberación. ¿Cómo? Pues bueno, en primera instancia, pues el rol del intermediario, ¿no? Muchas veces son los académicos, a veces son las organizaciones no gubernamentales que inciden a través de algún proyecto en particular y que entienden el territorio y las diferencias de estas coaliciones y generan este diálogo para tratar de conectar puentes, que a veces esta conexión de puentes genera, si ambas partes están dispuestas a escuchar con madurez y con entendimiento, pues genera innovación. Entonces la deliberación es bien importante en el manejo de cuencas, el generar espacios donde las personas con información pues dialoguen pero con información, ¿verdad? Y con el ánimo de entender cuáles son las razones de uno y del otro y cuáles son las evidencias para buscar un punto que los busque unir, ¿no? Cuando sea posible hacerlo. Entonces, estos son, digamos, el marco que a mí me tocaba comentar al inicio. Evidentemente, estos dos marcos los enfocamos como, bueno, pues este modelo de gobernanza colaborativa en cuencas que busca, pues, son procesos de muy largo plazo que buscan crear lo que en la literatura de sociología se llama y de redes como capital social, que es decir, estas relaciones, como vamos a ver en los casos que va a presentar Clara y Nacho, en particular el de Huatulco, pues se ha creado este capital social, estas relaciones sólidas y duraderas de los actores que crean esta confianza a través pues de este diálogo, de este compromiso, de este intercambio y de la construcción conjunta de pequeños logros que después se van volviendo a través del tiempo en grandes logros, ¿no? Y una confianza compartida. Y bueno, se da el aprendizaje, se va dando un aprendizaje y entonces los actores que están en la zona alta, en la zona funcional alta, pues entienden que lo que hacen ahí va a tener una repercusión en los grupos que ya conocen, que ya interactuaron en la parte baja o en la parte media. Entonces hay una comprensión del actuar a partir de los efectos acumulados. Y no solo eso, sino se va entendiendo al actor de una manera profunda y con un diálogo que, pues bueno, pues evidentemente requiere tiempo, ¿no? Eh, y bueno, entonces básicamente se da esta idea de pues, el manejo adaptativo, que ya se ha hablado muchísimo, muchos años, que es la parte pues evidentemente hay que tener un manejo en donde la incertidumbre se maneja a través de más información, de adaptación, de diálogo y de un conocimiento profundo de lo que va pasando en la cuenca para irse pues adaptando a todo lo que va pasando a partir de nuestro contexto y una cultura de corresponsabilidad, ¿no? Porque a final de cuentas, este, pues eh, muchas veces una cuenca, cómo está un río es el reflejo de cómo está una sociedad y sus valores, ¿no? Y es lamentable a veces vemos nuestros ríos y pues sí nos damos cuenta de que pues algo está mal porque ese es el reflejo de esta cultura de entender que pues si un río está vivo, sano, limpio,
y corriendo de una manera adecuada, quiere decir que pues hay una corresponsabilidad y hay una cultura en la que todos participamos porque sabemos que nuestras acciones al final de cuentas van a impactar a alguien más y al final pues se nos van a regresar a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ese es básicamente el marco. Y bueno, ahora le dejo la palabra a Clara, a la doctora Clara Tinoco, para que dé el caso particular ya después de este breve marco. Adelante, Clara. Ay, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gusto en verlos de nuevo. Y bueno, precisamente continuando con lo que comenta Lalo, pues la idea es presentar un poco de lo que hacemos las distintas organizaciones que estamos dentro de la Red Mexicana de Cuencas. Y bueno, en este caso yo les voy a presentar algo del trabajo que hemos estado realizando como parte del Centro Transdisciplinario de Incidencia Socioambiental, que nosotros formamos parte de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y también, bueno, somos un grupo que también estamos trabajando en el Centro Regional de Capacitación en Cuencas y el Centro de Capacitación en Cuencas Asociación Civil. Y que, bueno, a partir de estos enfoques, pues bueno, ya tenemos un tiempo trabajando sobre todo en temas que están relacionados con el fortalecimiento de capacidades a nivel local y pues cómo empezamos a trabajar en temas de tanto de planificación en una escala mayor, pero también algunas cuestiones relacionadas a la implementación a nivel de microcuenca. Lalo, ¿me puedes pasar la que sigue, por favor? Y bueno, nosotros como en este proceso iniciamos con un modelo en el Centro Regional de Capacitación en Cuencas que está pues centrado en los habitantes, centrado en soluciones, desde el trabajo de planificación a nivel de subcuenca y de implementación a nivel de microcuencas y unidades de escurrimiento, y también pues con un enfoque de cómo vamos buscando el equilibrio entre la producción y la conservación, pero sobre todo el trabajo, considerando un trabajo colaborativo, como bien lo mencionaba Lalo, ¿no? Se requiere el trabajo en términos de reconocer los saberes, tanto académicos, técnicos, gubernamentales, tradicionales, indígenas, etcétera, para ir construyendo, ¿no? Esta idea que queremos sobre cómo gestionar nuestras actividades dentro de una cuenca. Y bueno, aquí pueden ver ustedes tres de los ejes principales, que el primero de ellos tiene que ver con cuestiones de rehabilitación de microcuencas, que pues son aspectos de conservación en temas de agua, biodiversidad, suelo, para recuperar la estructura y la función de la cuenca y también a partir de eso pues reconocer estos efectos acumulativos en torno a la dinámica que se tiene socioambiental en la cuenca y establecer procesos que permitan recuperar los servicios ecosistémicos y la resiliencia. También dentro de estos ejes está el manejo del conocimiento, que esto es muy importante porque finalmente tiene que ver con cómo desde los distintos sectores, desde el que pueden participar o que están participando en estos procesos, ¿no? Hay comités que están relacionados, por ejemplo, con el trabajo en las microcuencas, pero donde participan distintas instituciones gubernamentales, también gobierno local, pero también organizaciones sociales de base comunitaria y, por supuesto, pues la académica. Y a partir de eso, pues reconocer la importancia de la articulación, ¿no? Entre los distintos actores que tenemos incidencia en una cuenca y este diálogo de saberes. Y finalmente, considerando estos dos ejes, pues cómo a partir tanto del compartir saberes como este enfoque, nosotros hablamos de una metodología de aprender haciendo, ¿no? O sea, reconocer todas estas prácticas que pueden hacerse en los territorios para mejorar la relación que tenemos sociedad y ambiente y también a partir de un enfoque de cuencas, poder hacer un uso adecuado de los recursos naturales y entonces trabajar ya en cuestiones que tengan que ver de producción, micronegocios y también vivienda rural sustentable. Este modelo también pues lo consideramos multinivel y multipropósito porque precisamente multinivel, a partir de esta experiencia pues se formó un circuito de capacitación en cuencas, en las microcuencas que iniciamos a trabajar, que les voy a mostrar más adelante, están en el estado de Querétaro y Guanajuato, y en estas microcuencas, pues hay un proceso de capacitación multinivel que tanto al interior de la cuenca como al exterior,
y también multipropósito, es decir, pueden ser aspectos de vinculación, investigación, producción y capacitación, pero también incluso en este circuito de capacitación recibimos grupos escolares de sector gubernamental, de otros productores que vienen acá al centro y pueden reconocer todas estas buenas prácticas. Algo importante de este circuito de capacitación en Cuencas, que bueno, le nombramos Miguel Maya porque es un campesino de Huimilpan, que fue uno de los principales promotores y uno de nuestros principales maestros también en el circuito de capacitación, pues es precisamente cómo vamos compartiendo la historia de cada una de las microcuencas. Sabemos que cada territorio tiene pues una huella distinta, tiene una personalidad distinta, tiene condiciones sociales, ambientales y culturales diferentes, y a partir de eso, pues establecen buenas prácticas que estén eh, respondiendo, ¿no? A esas condiciones que se tienen en el territorio, pero también a los intereses, a las problemáticas más sentidas, ¿no? Entonces, bueno, aquí pueden ver un poco en estas 4 microcuencas donde estamos trabajando, que la joya eh, Huimilpan, en la microcuenca de San Pedro en Huimilpan y en la Carbonera también en el municipio de Querétaro. Estas 3 están en el estado de Querétaro y en la microcuenca Mesa de Escalante en Guanajuato. Pues estamos trabajando toda una serie de prácticas que, bueno, ustedes pueden ver ahí, van desde las cuestiones de vivienda rural sustentable, que es todo un circuito de tecnologías en torno a la vivienda para establecimiento de sistemas de manejo de agua, sanitarios ecológicos secos, compostas, huertos, pero también a nivel de parcela, tras patios productivos. Y pues en el caso de Mesa de Escalante es un proyecto muy particular de manejo ganadero sostenible pues que finalmente todo eso se trabaja de manera colaborativa con las comunidades, precisamente respondiendo, ¿no? A estas condiciones socioambientales que se tienen. La que sigue, Lalo, por favor. Y bueno, también algo muy importante es el reconocimiento, es la anterior, por favor, de las alternativas Ay, no, esa, perdón. A partir del reconocimiento también de estas condiciones de la historia y también de lo que mueve a cada una de las comunidades, estamos trabajando también junto con ellos en comunicación desde las narrativas locales, ¿no? No es lo mismo pues estar generando materiales desde un lenguaje y una visión técnica a compartir los materiales desde tanto las ilustraciones de los niños como parte, ¿no? De la historia de cada uno de ellos en torno a cómo viven estos procesos de manejo de microcuencas. La que sigue, Lalo, por favor. Y bueno, en este proceso obviamente hay un aspecto clave también, además de la comunicación, ¿no? Que finalmente está centrada en la confianza, ¿no? Que tenemos nosotros como técnicos con las comunidades y viceversa, en reconocer también las problemáticas y las alternativas en el territorio, cómo las visualizamos en estos territorios y cómo también podemos ir generando esta red de prácticas que nos permitan mejorar las condiciones en lo que se está viviendo. Y uno de los aspectos también que son clave es que si bien a veces como técnicos podemos tener esta cuestión más extensionista, ¿no? Que tratamos de buscar las soluciones desde fuera, en realidad lo que acá buscamos es al revés, es buscar las soluciones con y para las comunidades, reconociendo también que las medidas más efectivas y las buenas prácticas más efectivas están siendo aquellas donde las personas se sienten capaces de responder, aprenden y actúan y cambiando su entorno. Entonces, parte de todas estas buenas prácticas pueden ser desde prácticas individuales, familiares, ¿no? En la vivienda, en la parcela, en el traspatio productivo o incluso pues prácticas que tienen que ver, por ejemplo, con manejo de agua, suelo y biodiversidad a través de obras de conservación, nosotros les llamamos obras con sabio, que son obras precisamente que de manera integral buscan mejorar las condiciones de la microcuenca en ciertas unidades de escurrimiento, pensando en atender problemas como erosión, deforestación, etcétera, ¿no? La que sigue, Lalo, por favor. Y bueno, también una cuestión importante es que a partir de estos procesos, pues integramos aspectos de gobernanza colaborativa en el sentido de que
Establecemos procesos de construcción conjunta de los programas de manejo de microcuencas, trabajamos en gestión, capacitación y seguimiento, damos acompañamiento entre grupos académicos y organizaciones civiles y también hemos obtenido financiamiento desde fondos nacionales e internacionales, ya sea civiles o gubernamentales. Y a partir de esto, pues se han establecido toda una serie de buenas prácticas, de sitios demostrativos también en torno a las buenas prácticas para el manejo de cuencas y se estableció también una red de promotores comunitarios. Lo que también estamos buscando en algunas experiencias que les voy a comentar más adelante tienen que ver con el establecimiento de comités de microcuenca. Y bueno, también como parte de todo este proceso estamos trabajando en sistemas de monitoreo comunitario participativo, precisamente para establecer este enfoque, ¿no?, de manejo adaptativo en el sentido de verificar qué prácticas están funcionando, cómo están funcionando o qué mejoras tienen que realizarse. La siguiente. Y bueno, a partir de este modelo, pues hemos tenido este intercambio de experiencias desde este grupo de trabajo, tanto académico como de monitores comunitarios y promotores comunitarios, hacia otras partes de la República Mexicana y les voy a comentar rápidamente de algunos casos. Uno de ellos, nosotros colaboramos, tanto Eduardo como Ignacio, estamos trabajando en un grupo nacional que además es parte también de la colaboración con la Red Mexicana de Cuencas, que es la red de monitoreo de reservas de agua. Y en estas cuencas, bueno, participan 29 universidades, 30 organizaciones de la sociedad civil y 11 gobiernos. Particularmente nosotros, bueno, se trabaja en 5 cuencas en el país, particularmente nosotros como centro estamos trabajando en la cuenca del río Pánuco, específicamente en la subcuenca del río Santa María, que es el que pueden ver en la parte superior. Y bueno, en él estamos llevando a cabo también un proceso de gobernanza colaborativa para el monitoreo científico comunitario de ríos y a partir de eso también mejorar los procesos de toma de decisiones. La que sigue, Lolo, por favor. Dentro de ese proceso, pues además del monitoreo, se están estableciendo tanto la capacitación para monitores comunitarios, se desarrolló una red para la comunicación y movilización de conocimiento. Aquí está participando tanto la red de monitoreo de reservas de agua como WWF, la Red Mexicana de Cuencas, y la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, ¿no?, que ha trabajado también en estas, ellos son los especialistas también en ciertas formas de comunicación y entonces, por lo tanto, para nosotros ha sido muy importante. Y también con grupos en las comunidades como el grupo Ceibas o Comunidades Unidas por el río Santa María, que también han trabajado, hemos trabajado con ellos de manera colaborativa tanto en el monitoreo como en algunos eventos que están relacionados a la comunicación sobre la importancia de los ríos, del agua, el monitoreo comunitario y también una mejor toma de decisiones. La que sigue, Lalo, por favor. Y bueno, también parte de lo que hacemos como centro tiene que ver con esta movilización de conocimiento y la gestión ciudadana del agua. Nosotros estamos trabajando con distintos colectivos ciudadanos en establecer capacitaciones en foros, en seminarios, que están relacionados también con identificar, ¿no?, cuáles son las problemáticas a nivel local y también cuáles son aquellas iniciativas ciudadanas que se están desarrollando o que se están proponiendo para pues un cambio, ¿no?, en la gestión del agua y que cada vez sea más ciudadana. Y bueno, por ahí pueden ver una publicación que se hizo, que es Pautas para la Regulación Hídrica, que precisamente era reconocer, ¿no?, como estos puntos clave que se deben de considerar cuando estamos hablando de la gestión de cuencas y agua. La que sigue, Lalo. A partir de este modelo, entonces, otros proyectos donde también estamos trabajando en manejo de microcuencas y monitoreo comunitario es en las microcuencas de la Malinci, el volcán, ¿no?, que se encuentra ahí en Tlaxcala, Puebla. Y acá, bueno, pueden ver que estamos trabajando en obras de conservación de agua, suelo y biodiversidad. Se ha trabajado también en las mejoras en las prácticas productivas y también se dio capacitación para establecer un sistema de monitoreo comunitario de suelo, precisamente para evaluar cómo todas estas prácticas, tanto las que se están haciendo en la zona de bosque como en las parcelas,
pues van cambiando, ¿no? Estos parámetros y si se están recuperando aquellas características que se buscan, ¿no? En la parte inferior ustedes pueden, bueno, en la parte superior pueden ver que está el grupo, la mayor parte de los grupos están formados por mujeres y ahí pueden ver, bueno, cómo están trabajando en algunas presas de geocostales, están trabajando en el monitoreo. En la parte de abajo ahí se puede ver cómo se establecieron algunas capacitaciones para reconocer la importancia de prácticas de surcado al contorno y cómo, si en la parte de abajo pueden ver cómo hubo un cambio importante, ¿no? En las parcelas de producción de maíz, en una parcela que ven ahí que sí tuvo esta buena práctica y otra que no lo tuvo, ¿no? Entonces también es reconocer cómo a partir de esto se está mejorando en un 40% la producción de maíz en estas, solamente con estas buenas prácticas. La que sigue, Lalo, por favor. Y bueno, también algo interesante es que en este trabajo que se hizo en la Malinci, también se establecieron procesos de producción de micronegocios en torno al uso de plantas medicinales para algunos productos y se hizo un intercambio con las mujeres que trabajan en el centro de cuencas en Querétaro. Entonces, también algo muy interesante de este modelo es que se están generando redes entre los grupos comunitarios y las cooperativas comunitarias para ir fortaleciendo capacidades entre ellos. Este es otro ejemplo que estamos trabajando en la laguna de Mestitlán en Hidalgo, donde de igual manera se estuvo trabajando en talleres comunitarios para poder identificar las problemáticas que hay en esta subcuenca y también se fueron identificando territorialmente cuáles eran las condiciones que se tenían en las microcuencas y las buenas prácticas posibles. En este caso, estuvimos trabajando un modelo de toma de decisiones para los campesinos que estaba relacionado con identificar aquellas características que hay en su microcuenca, unidad de escurrimiento, y a partir de eso que ellos mismos también fueran identificando a partir, no sé, de la pendiente, de la cobertura, de las condiciones del suelo, etcétera, las buenas prácticas o soluciones basadas en la naturaleza, que en este caso fueron prácticas con sabio, que eran las más aptas para su territorio, ¿no? Entonces, este modelo se generó un manual y este modelo pues lo estamos trabajando, sobre todo para que esta toma de decisiones también se fortalezca desde lo local, ¿no? No solamente desde el técnico. La que sigue, Lalo, por favor. Y bueno, también finalmente, para ya darle paso a que nos comente Nacho, ¿no? Sobre esta experiencia, también pues nos estamos vinculando con otras organizaciones, en este caso fue WWF y BISBIN, en la cuenca del río Copalita en Oaxaca, donde aquí, bueno, se trabajaron obras también con sabio de conservación de agua, suelo y biodiversidad, buenas prácticas productivas y monitoreo de suelo, de río y de los manantiales en esta cuenca. Y en este caso también fue algo muy interesante porque precisamente fue como compartir los saberes y los procesos que ya se estaba llevando a cabo con el trabajo que tenían WWF y Bisbina en esta cuenca y nosotros como centro de capacitación en Cuencas, pues fue complementario el trabajo en términos de incorporar, ¿no? Estas prácticas con sabio y las formas de monitoreo comunitario participativo, ¿no? Entonces también aquí pueden ver cómo los grupos, las personas que están trabajando en estos procesos, pues finalmente son quienes han sido, ¿no? Los líderes y los responsables en las comunidades de mantener, ¿no? Estos procesos en el tiempo, pero además también de compartir los conocimientos con otras personas en la comunidad y que es pues una parte muy importante porque realmente tiene que ver con cómo pues vamos articulando los saberes, las prácticas, lo que se va aprendiendo y sobre todo cómo esto también puede generar comunidades de aprendizaje para que vamos aprendiendo entre todos y vayamos también generando mejores intercambios de experiencias, ¿no? Y fortaleciéndonos unos a otros. También ahí en la parte de abajo ustedes pueden observar cómo están ahí haciendo un monitoreo, ¿no? De suelo, tanto en las buenas prácticas que se generaron en las parcelas como en las obras con sabios, ¿no? Que se hicieron en el bosque.
Y bueno, esto es parte, ¿no? Del trabajo que les queríamos mostrar un poco y que finalmente, como yo les comentaba, una parte central pues sí tiene que ver en cómo el manejo de microcuencas puede responder a las necesidades más sentidas de las comunidades, pero también responde a procesos de confianza, de aprendizaje colaborativo, de generar estos compromisos también y una confianza entre los técnicos, entre los académicos, entre las comunidades que están participando y reconocer también la riqueza del aprendizaje cuando podemos conversar y compartir unos con otros y poder integrar nuestros distintos saberes, porque finalmente vemos que todos estos procesos atraviesan nuestra historia, ¿no? O sea, nosotros pues ya conocemos a estas comunidades desde hace, bueno, algunas de ellas desde hace más de 20 años, entonces también es un proceso que a veces va más allá, ¿no? De solo el acompañamiento técnico y creo que ese es un plus muy importante de cómo estos procesos pueden atravesar no solo la vida de las comunidades, sino también la nuestra como académicos e investigadores. Y pues eso, muchas gracias. Ahora sí le doy paso a Nacho. Muchas gracias, Clara, y muchas gracias por la invitación a participar, eh, pues compartiendo estas experiencias. Yo creo que desde la sesión anterior eh, estamos aprendiendo, nuestra mente está pensando en lo que tenemos, hemos hecho, lo que vemos y nos inspiran de las experiencias que nos compartieron los colegas en Costa Rica y también de lo que estamos viendo ahora. Eh, yo creo que estamos en un proceso, al menos en la Red Mexicana de Cuencas, dentro de varias cosas, justamente de analizar, discutir, sacar los buenos aprendizajes de lo que hemos hecho para que finalmente en las acciones futuras podamos ser mucho más eficaces, eficientes, algunas de las vueltas en el camino, tratar de evitarlas o trazar algunas curvas a nivel que nos lleven a mejor puerto, ¿no? Entonces, todos los conceptos que nos comentó Eduardo, lo que nos ha platicado ahora Clara y lo que yo comentaré es esta ir y venir entre la teoría y la práctica. Lo que queremos es este análisis, este sacar conclusiones interesantes para compartir. Y yo creo que esto pues lo tenemos que agradecer a la Red Latinoamericana y del Caribe de Cuencas, que exista este seminario y que de aquí partan esta iniciativa por tener estos aprendizajes, lecciones, modelos que nos sirvan para el trabajo futuro. Pues bien, yo les voy a contar un caso particular que ya Clara me dio entrada en el sur de nuestro país, en uno de los estados que están en la costa del Pacífico, las cuencas de Copalitas y Matanguatulco. Ustedes pueden ver eh, estas cuencas que vienen de la Sierra Sur, de la serranía de la gran cadena de la Sierra Madre del Sur, en nuestro país, hasta el Océano Pacífico, y donde en esta parte costera pues hay sitios turísticos de importancia nacional. ¿Me pasas la siguiente? ¿Aló? Este es el contexto. ¿Lalo? Ay, caray. Ahora, de este ir y venir de la teoría y la práctica, lo que nos ha tocado hacer reflexiones en la cuenca. De otra manera visto, esta situación que nos platicaba Eduardo de la colaboración en red, nosotros lo hemos tomado con estas palabras que van desde la comunicación hasta la colaboración, pasando por grados de intensidad, grados de interacción entre los actores, buscando los mejores espacios para pasar de un asunto en la cuenca de independencia, sectorización, situaciones aisladas, a este concepto con el mejor de las acepciones, la interdependencia, para finalmente llegar a algo que nos comentó en este inicio de los marcos teóricos Lalo, que nos empezó a ejemplificar de una manera
muy inspiradora, Clara, con la colaboración y que quiero comentar también. Yo esto, tomando en cuenta estos 5 conceptos, yo desde la vez anterior con los colegas de Costa Rica, cada vez veía ahí cómo se podían reflejar. Es una manera de explicarnos el trabajo en la cuenca y que finalmente sí queremos llegar de una parte de diseminar información, probablemente transferir conocimiento, a una parte donde transformemos el resultado común bajo una visión común y consolidar este grado de sentirnos parte de las soluciones. Entonces, esto es lo que ha animado también para poder platicar con diferentes actores en lo que hacemos en la cuenca. La que sigue, Lalo, por favor. Voy a platicarles el caso de la gobernanza de las cuencas Copalita, Zimatango-Atulco. En primera instancia, como ya se explicó, pues existe un marco legal en México, la Ley de Aguas Nacionales, y da como autoridad en la materia de agua a la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA. Esta entidad se encarga en el país, se encargaba, ahorita explicaré por qué pensar un poco en el tiempo del verbo, de promover la gobernanza en cuencas bajo lo que dice la ley y su reglamento y tratando de establecer en el país estos espacios donde pudieran confluir actores, tanto de los 3 niveles de gobierno, como los usuarios del agua, la academia y los diferentes grupos sociales. Aquí quisiera hacer un paréntesis nada más. Originalmente, en la Ley de Aguas Nacionales, cuando se promulga, se toma mucha importancia en el tema del usuario del agua, el que tiene un título de concesión para usar el agua, concesión o asignación. Entonces, entran en el juego de discusión solo aquellos que usan agua y han hecho una gestión ante la autoridad para tener un título que les permite utilizar, aprovechar un bien nacional. Esto solo es un sector precisamente de lo que sucede en nuestras cuencas y durante muchos años varios actores como los que hemos estado platicando acá y otros que veo por ahí dentro del público, Raúl, y un abrazo por ahí, Tania, hacer que todo esto sea mucho más participativo, todas las personas, todos los sectores que tienen que hacer algo y decir algo por el territorio y la mejor gestión de el suelo, el bosque, el agua, la biodiversidad, esos elementos que hemos estado viendo. Entonces, en la cuenca se formó un comité. La estructura, según la Ley de Aguas Nacionales, tengo un consejo de cuenca que es grande, territorialmente amplio, y después empiezo a tener en este orden jerárquico de las cuencas y anidado comisiones y comités. En el caso de Copalita, se formó un comité que abarcaba hasta el río Tonameca, que los ejemplos que voy a platicarles ahora y las acciones no entraba dentro de nuestro paquete de trabajo, es una cuenca vecina, pero nos centramos ahí en Copalita. ¿Qué descubrimos en ese entonces? Que había primero otros espacios donde tendríamos que conversar por las diferentes atribuciones que se tienen y entonces convocar al Consejo Asesor del Parque Nacional Huatulco, una ANP, convocar a una unión de manejo forestal, donde están los dueños de los bosques y donde se trabajan, convocar, porque en este caso les comenté, las cuencas son costeras y hay sitios turísticos allá, a los comités de playas y cómo hacer que todos pudiéramos hablar un mismo idioma, tener una visión común, trabajar. Y sobre todo también en aquellos ayeres que empezamos a trabajar, cómo ponerse de acuerdo entre estos órdenes, gobierno, instituciones o estos actores que desde sus proyectos pueden tener recursos para trabajar. Fue muy interesante este grupo operativo de trabajo porque fue la primer puesta de acuerdo entre diferentes instituciones que con la mejor voluntad y atendiendo sus atribuciones llevan acciones en el territorio. Pero vimos que muchas de ellas
iban para un lado, para otro, no llegaban a formar este sentido común ni esta confianza y otros factores que hemos platicado por acá. Entonces, esta es una situación de la apropiación y empezó a tener eco en la gente y eso duró como unos 5 años, este proceso. La que sigue, Lalo, por favor. Como parte de esta visión e interés común, fue importante entender la cuenca, conocerla desde diferentes perspectivas para llegar a ciertos intereses en las que todos volteáramos hacia el mismo lugar. Por un lado, conocer aquí en el mapa cómo estaba el cambio de uso de suelo, en rojo donde estaban perdiendo, hay macizos forestales y de selva, donde en verde estaban recuperando, en amarillo aparentemente no había mucho cambio, ver la percepción socioambiental, cuáles son los problemas que la gente considera como importantes, hacer trabajos, desde luego, el entendimiento de la calidad del agua, en la fisicoquímica y de los organismos que viven en la cuenca. Finalmente, algo que nos empezó a funcionar fue decir, es una cuenca bien conservada, con varios atributos en términos de cuencas, zona costera, áreas importantes para conservación de aves, que pues nuestra cuenca tiene esa vocación. Y para cerrar con broche de oro, en un momento en que el trabajo en conservación en ecosistemas terrestres y marinos no se hablaba y no se hablaba tampoco con toda la situación de trabajo con los proyectos, procesos en agua dulce que se dan a lo largo de la cuenca. Y entonces la gran oportunidad de hablar del agua y la cuenca como conector de estos ecosistemas. Y acá se empiezan a ver los trabajos de caudal ecológico, precisamente, que nos lleva a hacer propuestas de reserva de agua. Esta cuenca aún no ha sido decretada como reserva de agua, pero están los estudios que fundamentan técnicamente el caudal ecológico que se tiene que respetar. Es una cuenca en clasificación B. Tenemos A, B, C, D. A siendo las cuencas con mayores atributos ecológicos y biológicos. Y entonces conservar la cuenca o mantenerla era muy importante. Me das la siguiente. Y para poder platicar en el territorio y poder llevar las primeras 3 etapas del trabajo hacia la colaboración y el mayor grado de interdependencia, comunicar, lograr las primeras coaliciones y coordinarnos, fue bajo un esquema que ustedes ven ahí, sencillo, que fue trabajado con los actores en territorio. Pensar y decirles que se inicia con un trabajo a través de la alianza WWF Fundación Gonzalo Ribarronte como un proyecto de conservación y manejo de cuenca, de tal suerte que identificamos 3 grandes áreas de acción en las que todos nos veíamos reflejados, veíamos nuestra problemática ahí plasmada y en la que queríamos colaborar para las soluciones. 3 en términos de agua, conservación de fuentes, uso y abastecimiento eficiente en la población, saneamiento ecológico y reuso. 2 acciones en el suelo que tenían que ver con el manejo de los residuos sólidos, pero la conservación y producción agrícola, producción de especies nativas en el bosque, conservación de bosques y pensando que si todo va en este sentido y un bosque estuviera con integridad y funcionalidad ecológica, pues también iba a colaborar dentro de el ciclo del agua, el régimen hidrológico, a la conservación de fuentes. Y tenemos una parte pequeña acá entre manejo de residuos y la conservación de suelos de producción de alimentos. Este fue el origen y ahí nos empezamos a ver reflejados todos para coordinarnos. La que sigue. Tiene un punto muy interesante, importante del trabajo, y esto les voy a comentar por ahí. Acá veremos la fecha, por ahí del 2015 al 2018, donde se tiene un impacto importante. Así como hay muchas cuencas, vimos en el caso de Costa Rica, vemos en el caso de México, realmente con trabajos muy interesantes, con
lecciones aprendidas importantes que posibilitan el trabajo en el futuro y con éxitos también que se dan. Creo que el gran desafío es poderlos mantener en el tiempo. Entonces, en algún momento con los estudios que se tenían, pero las instituciones convencidas y confiadas del trabajo que se hacía a nivel territorio, se logra por primera vez un plan rector de manejo de cuenca. Anteriormente, cada institución tenía, ¿no?, su entender de la cuenca y cómo actuar. Entonces logramos este plan rector. El Comité de Cuenca de Copalita Tonameca se destaca por su trabajo, su nivel de participación, es de los primeros órganos auxiliares que dice, a ver, aquí vamos a discutir lo que se necesite la cuenca y no lo que traigan los funcionarios de Conagua para que lo avalemos. Entonces se hace esto importante, es reconocido y les traigo aquí un pequeño ejemplo. Por ahí en el 2015, el río Copalita se hace una especie de estas iniciativas de hermanarse con la cuenca del Paraná en Brasil y Paraguay con el proyecto Itaipú, este proyecto hidroenergético que está en los límites de Paraguay y Brasil, y se establece una conexión de trabajo ahí interesante. Nos tocó ir a algunos a hacer intercambio allá, vinieron algunas personas y entonces estábamos donde creíamos en el mejor momento de la historia para la cuenca y de la situación de la gobernanza, porque veíamos el equilibrio de los actores y sobre todo creo que alguna acepción de la gobernanza que es importante, es decir, quién toma las decisiones, cómo se toman las decisiones, a quién afectan las decisiones y cómo le damos seguimiento y aprendiendo de las decisiones que tomamos, ¿no? Creo que esa era una parte y decimos, vamos bien, o sea, construyendo nuestro camino con muchos paralelismos cuando platicábamos con otros colegas en otras cuencas, y creo que íbamos por buen camino, pero de repente surgen, pásame la que sigue, algunas circunstancias donde empieza a tener menos colaboración la autoridad en la materia, y no nada más colaboración en cómo pone los espacios para los actores, sino incluso en financiamiento, movilidad, para que se hagan estos comités, comisiones, consejos de cuenca, y se empieza a quedar solo los actores en territorio y los actores diciendo, ¿y a dónde vamos? ¿Y qué va a suceder? En todo este reflexiones, intercambio, vemos que nuestro modelo de manejo integrado ha cambiado, ha evolucionado y ahora tenemos además necesidades que son inherentes a la gente que toma las decisiones en el territorio, donde quiere dar mucha más énfasis a la biodiversidad y conservar sus socioecosistemas, pero también sus productos naturales propios de la región, con las variedades que han cultivado siempre, cómo quieren mejorar en salud y cómo quieren mejorar en medios de vida. Entonces, el modelo se transforma, crece esta parte hacia el enfoque agroecológico y hay un vire en esta colaboración hacia la mejor producción, gobernanza e inclusión de grupos que están haciendo proyectos productivos y el acceso a mercado. Y esto da como resultado la creación de empresas comunitarias de conservación y es lo que está trabajando. Ahora ya tenemos esta parte de manejo, medios de vida y bienestar. Dame la que sigue, por favor. Con este modelo podemos pasar y dar el salto de estas fechas que les decíamos, donde el esquema tradicional de la gobernanza del agua, según la conocíamos, nos llevaba cuando nos sentimos solos en la cuenca, pero sí con un buen capital social. Y entonces pudimos pasar ya no al nivel de toda la cuenca que decíamos, algunos espacios de unidades de escurrimiento, microcuencas, donde se pudo materializar la cooperación y la colaboración que queríamos. Desde luego aquí, y uno con lo que terminaba Clara en su presentación, pues este apoyo que dio en el Centro Regional de Capacitación en Cuencas, y con el Centro Transdisciplinario de Incidencia Socioambiental, diciendo además que
Claro, el enfoque de Cuenca nos pone a trabajar, nos pone a entender territorios y procesos socioecológicos en un espacio definido naturalmente, pero si no ampliamos nuestra red, si no nos comunicamos y vamos por ese grado de intensidad a la interdependencia, tampoco vamos a progresar. Las fotos que ustedes ven son los presidentes de las dos empresas comunitarias de conservación y ustedes verán son 9 compañeras que están presidiendo y llevando a cabo todos estos proyectos. Finalmente se logra cristalizar todo este esfuerzo de varios actores, varias instituciones, en fuertes lazos de compromiso, confianza y un reto realmente a la situación de transparencia y trabajo colaborativo. Pásame la que sigue. Estos últimos años hemos estado sobre todo en las partes altas, en la cuenca del río Copalita, y algo ya para ir comentando en el mismo tenor que Clara nos comentaba, pues el trabajo, igual compartimos por ahí 2 décadas de trabajo y colaboración, 3 generaciones que nos ha tocado compartir. Aquí está don Claudio, que por cierto está ahora pues en otra dimensión, esperando y gozando por ahí de la paz y la tranquilidad. Está Romeo, está su hijo, están los hijos de las personas con las que colaboramos y que vemos que la gobernanza que se hablaba en toda la cuenca, mucho más desde el modelo institucional, ahora se trabaja con personas del territorio, como la Alianza Suchixtepec, que tiene 5 empresas comunitarias de conservación, BISBIN, que es una C, Clara ya lo mencionaba, que creció en todo este proceso y tuvimos a los jóvenes desde secundaria y preparatoria como promotores ambientales, fueron a estudiar, regresaron, se volvieron los consultores de confianza de la zona y son ahora un aliado estratégico para todos los trabajos que se hacen, ¿sí? Y finalmente, en todo esto, temas de las cuencas y que pueden ser muy técnicos, pues hay definitivamente un sentido a la vida, ¿no? Tenemos que explorar 4 dimensiones, igual cuando nos aproximamos, cuando trabajamos, cuando vamos cosechando ciertos frutos o aprendiendo de lo que experimentamos, que debe ser el sentido de pertenencia, cuál es nuestro propósito, la trascendencia y a qué hora debemos llegar y cómo es que lo contamos, lo exponemos. Y yo creo que todo esto va a ser importante porque les digo, pues estamos en esta reflexión. Cómo platicar de modelos, cómo aprender de otros, cómo ver también y de la parte teórica, nutrir lo que tenemos en experiencia, cómo reflexionar en lo que hemos hecho y cambiar. En este sentido, fue revolucionario. Y desde luego, estos trabajos, gracias a WF y la Fundación Gonzalo Ruiz Arronte, ¿me pasas la que sigue? Y finalmente, con menor dimensión de lo que en algún momento esperábamos, pero con un proceso vivo, que les digo, va por 3 generaciones, tenemos ahora como actores vivos en el territorio las empresas comunitarias de conservación, donde están haciendo ya modos de vida, medios de vida que atravesan procesos de conservación, manejo del agua, suelo, bosque, su monitoreo también y tienen ya muy presente, gracias a los actores que nos han apoyado, este enfoque de cuenca y de agroecología. Entonces, de los actores que les presenté en San Miguel Suchixtepec, donde está Alianza Suchixtepec, aquí tenemos 5 organizaciones en la parte alta, un poquito más abajo, en el municipio de San Pedro el Alto, también con otras 6 cooperativas. Estamos trabajando todo este aspecto, sobre todo aquí muy impulsados por la producción de café agroecológico y finalmente en el municipio de abajo, San Miguel del Puerto, con una organización. Estos son los factores estratégicos que se han formado por ahí y que han podido responder y lograr esta gran aspiración que se tenía en la gobernanza y el manejo de la cuenca. Un proceso del más largo tiempo posible con trascendencia. Entonces, pues para aquí les comparto, colegas, el reconocimiento a Bill Bean, a Alianza Suchixtepec, a Unión San Pedro, que es la organización de agricultores, y a los Macuiles Copalita, que es una organización por acá
en la parte baja. La última. Bueno, finalmente todo este proceso ha sido importante porque también nos acerca a todos estos aspectos de la parte social, cultural, a el manejo de las cuencas. Estas son compañeras cafeticultoras, productoras de vainilla de Unión San Pedro. Entonces, con ellas hemos aprendido mucho en términos de la perspectiva de género, derechos humanos, son poblaciones indígenas del grupo Zapoteca de la Sierra Sur. Y entonces por ahí estamos incluyéndolas, incluyendo a las jóvenes, viendo el trabajo transgeneracional. Entonces, nada, la invitación creo que es a que podamos, de todo lo que hemos compartido en estas dos sesiones, estas buenas lecciones, estos resultados interesantes y estar viendo entre la teoría y la práctica cómo hacemos mejores procesos de gobernanza. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio, Clara y Eduardo, por la presentación y felicitarlos por el trabajo durante todos estos años. Vamos a iniciar el espacio de preguntas o comentarios. Adelante, don Rolando. Muchas gracias, María. Bueno, primero que todo, agradecerles a los colegas de México, verdaderamente súper interesante, Eduardo, Clara, Ignacio, lo que ustedes están haciendo. Yo estaba, pero atento a lo que estaban contándonos. Eh, es grato saber una de las reflexiones que me venían a la mente escuchándoles es cuántas similitudes en realidad existen en los procesos, en cómo se van conformando los procesos, en cómo verdaderamente la preponderancia de los actores locales es fundamental y esas interacciones que se tejen entre ellos. Sin embargo, yo sí tengo que decir que veo en los casos que ustedes exponen un avance, siento yo, mucho mayor de ustedes en el tema, digamos, institucional, organizacional, con el tema de normativas, de consejos, ¿de acuerdo? Que nosotros no tenemos, lamentablemente, acá en Costa Rica, y que siento ha apoyado mucho de estos procesos porque los validan, porque los apoyan, porque hay un marco en el cual asirse para trabajar. En el caso nuestro hemos tenido que estar casi que inventando, innovando en ciertos procesos y eso creo que ahí hay un aprendizaje muy importante de parte de nosotros hacia ustedes. Tal vez en algún momento sí sería bueno conocer de parte de ustedes cómo funcionan esos consejos de cuenca o esos comités de cuenca, cómo es que se conforman, de qué manera es. Aquí, por ejemplo, se había establecido en la normativa unos consejos de cuenca, pero wow, con una conformación muy rígida, muy vertical, muy de arriba hacia abajo, verdaderamente inoperantes, sin verdaderamente contar con la participación o con el aporte mayor que tiene que ser de parte de los actores locales. Em, entonces sí siento que ahí nosotros tenemos mucho que aprender y ojalá que podamos seguir intercambiando y ojalá que en algún momento nos puedan hablar sobre eso. En esa estructura siento que está mayormente avanzada en los casos que ustedes nos están proponiendo. En lo que también nos hablaba Ignacio, muy interesante la articulación con las comunidades, con esa apropiación, con esa vivencia local, con esa identidad, con ese sentido de vida, como lo llamaba Ignacio anteriormente. Me encantó eso. Nosotros en el caso de Ana Lorena y yo, y siento que también Adrián e Irene también lo han trabajado mucho, esa parte consideramos que es fundamental para crear apropiación, identidad, que las personas sientan esos procesos suyos, que haya una identidad que los reúne, que haya una parte cultural que se trabaja también para verdaderamente procurar arraigo, compenetración, identificación, pertenencia.
Así es que siento que hay cosas interesantísimas, que como que vamos trabajando en la misma dirección, siento yo, y pues tratando de aprender muchos de esos procesos que los veo muy complejos también, en el caso de lo que Ignacio hay que comprender la escala que tiene México con respecto a nuestro país. Es enorme, ¿verdad? Lo siento muy complejos, muy amplios, pero a la vez muy integrales también, ¿verdad? Y eso es súper interesante porque abarca un montón de aspectos que tienen que ver precisamente con algo que trabajamos todos, que es gestión integrada del recurso hídrico, precisamente, ¿verdad? Entonces, no, de veras, para mí ha sido muy rico participar en esta actividad hoy, con mucho aprendizaje y más bien, como lo he dicho en otra ocasión, deseando aprender más. Y muchas gracias, colegas. Gracias. Quizás alguno de los compañeros que pueda contestar. Pues me adelanto rápido y luego seguro va a comentar a lo mejor Nacho o Clara. Nada más muy rápido bueno, pues sí, y muchas gracias por los comentarios. Y bueno, en cuanto a estas estructuras llamadas consejos de cuenca, que además tienen órganos auxiliares en México, que pueden tener la forma de comisiones de cuenca, comités de cuenca más pequeños en una escala menor, y incluso hay comités de playas. Bueno, estas estructuras, pues, que están en la ley, realmente también han sufrido su complejidad, ¿no? Porque digamos que el caso de es un órgano los órganos auxiliares que estaban ahí, que comentó Nacho, pues es más también un proceso continuo de mantenerlos vivos, de mantenerlos operando. Y bueno, actualmente los consejos de cuenca y los órganos auxiliares, pues funcionan con muchos esfuerzos y en algunos casos, pues no operan como se quisiera. Esa es una realidad, ¿no? Entonces, bueno, entonces es una estructura que sí requiere mucha reflexión, es una estructura formal, pero sí es necesario pues trabajarla más porque se puede ver a lo lejos que pues, está muy bien, pero es porque básicamente hay casos como el de Huatulco y otros más en México que pues sí pudiéramos decir que están funcionando en estos procesos de intercambio, de diálogo, de incidencia en la toma de decisiones, pero en general pues realmente son estructuras que están costando trabajo reactivar por diferentes circunstancias, ¿no? No sé qué opinen Nacho y Clara. Sí, yo creo que pues es parte de lo que comenta Eduardo, es que bueno, a pesar de que nosotros tenemos como toda esta fortaleza institucional, la ley, ¿no? O sea que desde la Ley de Aguas Nacionales pues nos indica que son estos organismos, ¿no? De cuenca. En la práctica no necesariamente todos están siendo funcionales, ¿no? Entonces, también en algunos de ellos están funcionando muy bien, son muy operativos, otros se instalan y de pronto ya no obsesionan, etcétera, ¿no? Entonces, también hay pues modelos bastante interesantes que precisamente tienen que ver con estas formas de gobernanza, porque en algunas regiones, por ejemplo, se están trabajando en juntas intermunicipales, que también es otro esquema bien interesante que precisamente pues busca, ¿no? Como que las municipalidades que estén en la misma cuenca puedan de manera voluntaria trabajar juntos a través de estos organismos y algunas de ellas participan en los consejos o comisiones de cuenca. Entonces, bueno, nosotros desde nuestro trabajo, pues por supuesto que en el caso de que haya comisiones o consejos de cuenca que estén operando dentro de los territorios, pues buscamos esa vinculación, ¿no? Para también tener mayor fortaleza en las acciones. No en todos los territorios se ha podido, pero incluso pues varios de nosotros estamos en algunas vocalías, tanto ciudadanas como académicas, en algunos consejos y comisiones de cuenca, también tratando, ¿no? De empujar y de articular. Incluso también, pues ahora con lo de monitoreo, tratando de incorporar grupos de evaluación, ¿no? Y monitoreo en estos consejos. Y hemos trabajado también en algunas capacitaciones con la Comisión Nacional del Agua, Eduardo, Nacho, Raúl, que está por aquí,
Trabajamos precisamente en algunas capacitaciones de cómo incorporar la participación ciudadana, ¿no? En las comisiones y consejos de Cuenca. Y pues también estamos buscando, ¿no? Estas alianzas, pero sí nos hemos encontrado en que muchas veces en nuestra experiencia, más allá de la legislación, de los organismos, es como un acuerdo de voluntades, ¿no? De los actores que están en un territorio. Yo creo que eso es lo que ha sido como más fuerte, ¿no? Esta, pues, disponibilidad a trabajar juntos. Gracias. No sé, Ignacio, si quieres agregar algo más. Bueno, sí, rápido y comentarte. eh, Mira, Rolando, yo cuando escuché la sesión pasada lo que nos compartieron, yo decía, ya, yo también, yo así quiero trabajar. Yo quiero, ¿no? O sea, sí. Y te podía decir esto en regreso de esta reflexión, este intercambio. Mira, nada más le falta que la ley lo dijera o que estuviera. O sea, nada más les falta eso. Tiene todo lo demás, todo el alma, el impulso, el coaligarlo, lo que están haciendo. Nada más falta eso. Y tú ahorita compartes, si eso, tener este marco institucional legal, sería una palanca importante. Mira, yo creo que hay que tomar las cosas como están y yo creo que aquí la riqueza, ¿no? Que tú mismo decías, porque cuando ya nos aprendimos la respuesta, nos cambian la pregunta, ¿no? Y de repente estos marcos, dices, de la ley y estas situaciones rígidas, de repente se nos volvieron en contra y de repente, híjole, pues es que si no está con agua, entonces no nos creemos como entre nosotros. Oigan, pero si lo que siempre le quisimos jalar a con agua es el nivel de discusión y la toma de decisiones y que no solamente fuéramos ahí un actor, les digo, muchos consejos y perdón, como muchas situaciones pasan, llegaban, se reunían a levantar el dedo, ¿no? A votar ahí. Entonces, es un ir y venir en la historia, es aprender. Yo creo que sí es importante, desde luego, tener una parte legal firme, nos da asidero, atribuciones de actores y muchas cosas, pero confiarle así demasiado a eso también te puede llevar a temas como el que comentamos ahora y que hay todo un proceso ahorita en México de cómo renovar, revolucionar los consejos y sobre todo lo que platicaba Clara y Raúl, pero cómo sean activos, eficaces, así con todo lo que hemos estado platicando desde la sesión anterior. Gracias. Gracias, Ignacio. Continuamos con Irene, que tiene la manita levantada. Adelante. Hola, buenas tardes. Me encantó, la verdad es que, como dice Rolando, realmente sí se ve que han hecho un buen trabajo y sobre todo lo que valoro es esta parte de los procesos flexibles, ¿verdad? De lo que venimos hablando, que sí, la ley es importante, pero me parece que es la voluntad y esa organización territorial de cuencas que con esta experiencia nos ha permitido planificar y generar una gobernanza participativa por mucho tiempo. Quiere decir que los procesos flexibles sí existen y, y no son lineales, pueden en algún momento incurrir en un proceso circular, ¿no? Donde vamos avanzando y de repente vamos más lento y en otros momentos vamos más rápido, dependiendo de esa facilitación. Pero me encantó muchísimo esa participación real de las comunidades, de las organizaciones, de sectores diversos y sobre todo las formas de organización de acuerdo a las comunidades, no llegar a decirles qué hacer, sino más bien por lo contrario, es más bien hacer que, que ellos piensen y que ellos realmente se sientan cómodos con lo que necesitan. Entonces, esto definitivamente promueve este aprendizaje colectivo, que es algo que yo creo que nos encanta a los que trabajamos en este tema y, y reduce mucho esta incertidumbre, este miedo por lo que está sucediendo en el mundo entero. Entonces, más bien fortalece esa resiliencia, ¿verdad? Y también rompe con esa rigidez institucional que a veces, bueno,
los que participamos en las instituciones, pues también es como esa rigidez que a veces no nos permite este trabajo intersectorial, estas concertaciones. Muchísimas gracias. Gracias, Irene, por su comentario. Continuamos con Adrián. Adelante, Adrián. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Impresionante, impresionante y un aplauso a mis compañeros de México y principalmente también a mis colegas aquí en Costa Rica. Los admiro mucho, de verdad. Tengo una admiración muy profunda por el trabajo que están haciendo. Eh, Miren que estoy muy emocionado escuchándolos, aprendiendo y a veces no hay palabras uno como para poder encajar en estos procesos tan bonitos, tan, tan importantes, de tanto esfuerzo, tan colaborativos. Em, de pronto uno a veces cuando se encuentra en alguna región se siente un poquillo solo, ¿verdad? Y ya lo decían mis queridos compañeros de Costa Rica, muchas veces la parte legal no es el mejor amigo ni es el mejor aliado y eso hace que nos sentamos un poquillo solos. Pero bueno, hemos creído durante muchos años que la fortaleza está ahí en las comunidades y no solo porque hemos creído, lo vivimos. Estamos con ellos, estamos con ellas. Me encantó también cómo se integra la parte intergeneracional, cómo, cómo participan los niños, los adultos mayores, em, adultos en general, algo que aquí en Costa Rica también hemos trabajado con mucha fuerza también para lograr esa, esa comunión. En realidad es una comunión lo que queremos para trabajar en las cuencas. Creo que es mi primera participación, no he podido hacerlo en otras ocasiones por diferentes razones, em, pero bueno, aquí estoy aprendiendo y de verdad que les agradezco mucho. Miren que sí estoy muy emocionado por todo lo que hablan, por todo lo que se vive, lo que a veces creemos que no se da en todo lado, ¿verdad? O creemos que lo que hacemos no está bien, porque a veces queremos someternos a un sistema muchas veces hasta muy académico, muy rígido, como dijo mi compañera Irene, y también muy formal, ¿verdad? Y creo que hemos ido aprendiendo que, que las fórmulas para trabajar en comisiones no están escritas, porque va a depender mucho de las comunidades, de la gente, de la forma de ser, de su cultura, de su idiosincrasia, de una serie de fenómenos que al final de cuentas nos enseñan mucho a, a tomar la dirección correcta. Y quiero finalizar con eso. Inicié muy emocionado, termino muy emocionado y muchas gracias por sus aportes y un abrazo muy fuerte a mis compañeros de Costa Rica que sé que están por ahí. Este, los vi, estoy muy informal porque estoy con el teléfono, no traje los anteojos, los dejé en la casa. Entonces me ha costado un poquito como estaba en la computadora, en el celular, pero aún así los he escuchado con mucha pasión y emoción. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Adrián. Un saludo. Muy bien. Vamos a continuar con don Raúl, que tiene la manita levantada. Adelante, don Raúl. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Este, es un placer estar platicando ahorita con los compañeros de la red, de las redes, porque ya no es una sola red, sino estamos empezando a ver que esto se maneja como una red de redes. Yo quisiera hacer tres comentarios a raíz de lo que se expuso en el seminario y lo que pude ver también de la grabación de la vez anterior. Y me parece que yo rescato tres cuestiones que deben ser como importantes para este trabajo de impulso a una gobernanza colaborativa. Yo rescato primero, y antes que nada,
la parte que mencionaba Irene, ¿no? O sea, esa flexibilidad que yo lo ubico en un contexto de manejo adaptativo. O sea, tenemos que ser totalmente, manejarnos adaptativamente en todos los procesos, ya sea de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, ¿sí? Con ayuda o sin ayuda de la ley, con ayuda o sin ayuda de los financiadores o quien sea, pero necesitamos ese proceso de manejo adaptativo que implica también una cuestión de un intercambio importante de saberes desde las comunidades o desde los grupos gubernamentales o de diferentes dependencias hacia las gentes que intervenimos, seamos académicos o no, y a la inversa, ¿no? Desde los académicos o los grupos que estamos, sociales que estamos tratando de colaborar hacia las comunidades o las entidades gubernamentales. Ese ir y venir del conocimiento es vital. Y para que ello exista, a mí me parece que teniendo eso en mente, algo que es importante es lo que Clara mencionó muy, puntualmente, pero que creo que es muy, importante. El trabajo basado en soluciones. Es decir, muchas veces llegamos a comunidades, cuencas, microcuencas, etcétera, en donde no hay, en donde queremos llevar algo, también como decía el compañero, a lo mejor muy académico, el diagnóstico, esto, lo otro y todo, pero estamos viendo problemas. Estamos viendo problemas que son sumamente evidentes, sumamente importantes para la gente y la cuestión de este enfoque basado en soluciones es que hay que comenzar a solucionarlos. Entonces, hay veces que solucionando un problema particular nos permite tener, digamos, la tercera cosa a la que quiero llegar, que ahorita voy a hablar de ella, pero nos permite tener ese trabajo con las personas de manera que podamos a la par, después del trabajo, ir construyendo el diagnóstico o lo que necesitemos. Y esa tercera cuestión es un valor que tiene que establecerse entre quien vaya a trabajar estos procesos de gobernanza colaborativa. Y ese valor es la confianza. O sea, sin confianza no hay absolutamente nada que hacer en una cuenca. Necesitamos tener esa confianza en todos los sentidos, entre todos los actores, para poder de alguna manera llevar a buen término y pensar en un proceso colaborativo a largo plazo. Muchas gracias y felicidades a todos. Muchísimas gracias a Raúl por los comentarios. Yo tenía dos preguntas, si me permiten, una para Clara y otra para cualquiera de los tres compañeros. Clara, mencionaste un poquito el tema del circuito de capacitación de cuencas, Miguel Maya. ¿Han podido replicar esa experiencia en otras cuencas eh, o solo en ese sector? Porque me llamó mucho la atención la forma de trabajo. Sí, actualmente el circuito de capacitación, bueno, empezó con un proceso de intercambio de experiencias en la microcuenca La Joya y La Carbonera, que fueron dos microcuencas que están en Querétaro y que posteriormente se unió la microcuenca San Pedro en Huimilpan y después se unió Mesa de Escalante en Guanajuato. Y entonces esto fue bien interesante porque se empezaron precisamente a trabajar como a partir de estas buenas prácticas que se establecieron en una de las microcuencas, empezar a intercambiar con otros grupos comunitarios, con otras comunidades o con también funcionarios municipales y estatales, o incluso también por ahí tuvimos un diplomado sobre manejo de cuencas y personas de Conagua y de otras organizaciones vinieron, ¿no? Al centro a conocer estas experiencias y realmente es un centro que ha ido creciendo, ¿no? O sea, fue algo bien interesante porque nace en una microcuenca, empieza a crecer en otras, se hace intercambio, o sea, también hemos promovido mucho este intercambio de experiencias. Por ejemplo, don Miguel, que estaba en Huimilpan, estuvo capacitando a promotores, por ejemplo, de Querétaro, en La Joya y en Buenavista, y viceversa, ¿no? O sea, otras personas, por ejemplo, de Mesa de Escalante,
mostraron, ¿no? La experiencia ganadera a otras microcuencas y, por ejemplo, en la Carbonera han ido a muchas partes de la República Mexicana a mostrar la experiencia que llevan a cabo ellos en Querétaro, ¿no? Entonces, a partir de esto fue como el circuito ha ido creciendo, incluso pues nosotros también lo que estamos buscando es que este circuito incluso empiece a articularse con la experiencia de Copalita, ¿no? Que ellos también ya tienen algo de intercambio de experiencias, que se empiece a articular con lo que estamos haciendo en la zona de Puebla, Tlaxcala, etcétera, porque pues precisamente parte del corazón del proyecto es cómo tenemos que compartir, ¿no? Estos conocimientos y que no es lo mismo hablar en la teoría a cuando las personas van a una microcuenca, conocer a las personas que están haciendo estas prácticas, conocer las razones, ¿no? De por qué iniciaron, cuál ha sido su proceso, cómo identificaron los problemas, a qué se enfrentaron y también cómo pues estas prácticas les cambian la vida, ¿no? O sea, incluso también pues parte de lo que les decimos, cuando venga un grupo díganle todo lo negativo que pasaron o todos los trabajos para que sepan que también es algo complejo, ¿no? De realizar y que requiere también mucha participación, comunicación, esfuerzo en el sentido de que, pues, si también las personas se vean reflejadas, ¿no? En otras comunidades, porque como bien lo dicen, por aquí lo mencionó Rolando, Irene, Adrián, pues tenemos muchas problemáticas que a veces son compartidas, ¿no? Y también estos aprendizajes pueden ser compartidos y creo que es algo muy, muy importante y pues es la perspectiva con la cual el centro ha estado trabajando. Incluso nosotros acá en Querétaro también a partir de este modelo trabajamos en un corredor estatal para la sustentabilidad también que estuvo generándose a través de espacios demostrativos de buenas prácticas en distintas microcuencas y también en otros espacios que se buscaba también precisamente esta lógica del aprender haciendo y de que seamos un espacio donde las personas vengan, visiten, se capaciten y pues se reconozcan también sus problemas en el territorio y puedan verse, ¿no? En esta situación. Incluso, pues, y con lo que comentaba Adrián de este intercambio internacional, también nosotros, por ejemplo, entre 2015 y 2017 estuvimos haciendo una serie de intercambios bien interesantes con un proyecto de Axid y Amexid que fue financiado para los intercambios binacionales Chile-México. Y fue súper interesante porque Chile, siendo también un país que no tiene legislación en cuencas, bueno, en ese momento apenas iniciaron en 2023 y 22 a hacer todos estos cambios, pero en ese momento no se tenía y se hicieron intercambios no solo académicos, sino más bien fueron intercambios donde visitamos los distintos países para ver distintas experiencias, ¿no? De buenas prácticas y ahí participaron académicos, participaron representantes de gobiernos locales, representantes de las comunidades, ¿no? Entonces fue muy interesante porque también visitamos pues distintas microcuencas acá en México y también distintas microcuencas en Chile para ir aprendiendo, ¿no? De lo que estamos haciendo en los distintos países, considerando que cada uno tiene su modelo de gestión y de gobernanza, ¿no? Y creo que pues eso también nos abre una puerta ahora con la red, ¿no? Latinoamericana para que también busquemos esos intercambios entre nosotros y podamos precisamente traer que no se queden en lo académico, sino que sean intercambios de todos los actores de Cuenca, donde podamos traer personas de comunidades, promotores, personas de gobiernos locales y empecemos a aprender, ¿no? De qué es lo que estamos haciendo en los distintos territorios y eso nos ayude también a crecer como, pues como latinoamericanos, ¿no? En estos procesos. Gracias, Clara. Y la otra preguntita que tenía estaba también enfocada en lo que mencionó en un inicio Eduardo y Ignacio sobre el tema de ese respeto y esa responsabilidad que se tiene en trabajar a nivel de red, ¿verdad? Entonces, un poco que quizás puedan comentarnos esos desafíos del trabajo en red para mantener una gobernanza colaborativa efectiva en las cuencas en las que ustedes han trabajado. Al menos a nivel de Costa Rica, quizás nosotros no hablamos de esa gobernanza colaborativa o ese enfoque, sino simplemente de gobernanza que me gusta mucho ese término. Entonces, tal vez algunos desafíos, quizás los más importantes que nos puedan comentar. Ujú. Y pues, Gracias. bueno, quizás adelantándome un poquito, pues comentar que un primer punto es que se requieren procesos a largo plazo. O sea, normalmente la construcción de confianza, el diálogo,
es el primer eslabón es pues ese diálogo y esta construcción de confianza que así como es muy complicado construirlo, es muy fácil destruirlo, ¿no? Cuando los actores diversos traen, como dijo Raúl, sus agendas, siempre viene así, sin ver cómo construir algo común. El académico llega a traer información para su investigación, el actor social busca algo en particular para su molino, digámoslo así, y el actor gubernamental también busca lo suyo, y cuando se dan estos procesos, el actor que recibe algo en particular y no da una reciprocidad, se da porque no hay esa confianza. O sea, los procesos, entonces una de las primeras, yo creo, desde mi perspectiva y largo plazo y verlo por fuera, yo tuve la oportunidad de participar en cuestiones comunitarias en unas microcuencas en Michoacán y me tocó verlo a lo largo de unos 5 años. Estuve yendo a campo participando en 6 microcuencas y me di cuenta que pues es realmente la construcción de estos procesos con las comunidades y con los actores locales requiere de mucho esfuerzo, de mucho tiempo. Y bueno, pues se requiere de liderazgos como el caso de Clara, de Raúl, que bueno, y de Nacho, que bueno, pues son personas entregadas a su misión, a lo que están haciendo y apasionados de lo que hacen, que eso es lo complicado, encontrar estos líderes facilitadores que generen estos procesos. Entonces, ese es el primer punto. Y el otro es hacer el engarce con la agenda pública, ¿no? A veces la agenda pública va en un carril, la agenda social va en otro carril, la agenda académica va en otro carril y los problemas van en otro carril, ¿no? Y que los viven los ciudadanos todos los días, ¿no? Y hasta que se vuelve algo complejo, como los casos de las sequías, o cuando ya hay algo que le está realmente afectando de manera muy severa, como zonas donde ya la salud de las personas por la contaminación es muy fuerte, pues es cuando se obligan necesariamente a reparar, porque ya hay conflicto. Entonces, creo que este término de gobernanza colaborativa, pues es uno más, ¿no? De los términos que por ahí están en la literatura, pero realmente podemos llamarlo de cualquier otra forma y no es otra cosa más que la construcción de procesos a largo plazo, que la complejidad es que depende de múltiples factores, hay diferentes escalas. Y lo más complejo es llegar a lo de Huatulco, Cimatán, que ahí ya son organizaciones que ya están formadas, que ya tienen generaciones que han trabajado en eso, que se dedican a productos locales como el café o otras producciones locales que conservan los recursos naturales y están conscientes de las implicaciones de lo que hacen y se incorpora a su vida diaria en eso. Entonces, llegar a esos niveles pues es lo que es complicado. Entonces, y el trabajo en red, por ejemplo, y el último comentario es que nosotros con la experiencia que hemos tenido de la Red Mexicana de Cuencas, pues la verdad es que yo tengo claros oscuros, ¿no? Hay cosas que se han logrado, que estamos muy contentos de lo que se ha podido lograr, pero al mismo tiempo pues, nos damos cuenta que la red es una pequeña parte de todas las personas que tienen la intención de participar y se requieren pues, de muchos procesos para fomentar la participación, para fomentar el diálogo, la colaboración, y a veces puede pasar mucho tiempo y activar esos nodos requiere de la voluntad de las personas, ¿no? Entonces eso es otro de los elementos, la voluntad, ¿no? Listo. Entonces no sé si los demás quieren comentar algo. Muy rapidito, María, comentarle totalmente de acuerdo y lo que se ha comentado desde la sesión anterior para esta situación de la participación. Yo creo que algo importante también es ver en este trabajo de red cómo sentimos la complementariedad, ¿no? ¿Cómo sentimos? Eso tenemos que platicarlo mucho. Decir cuál es lo que yo puedo aportar de verdad, genuinamente, sin falsas modestias, ¿no? Puedo aportar esto, es lo bueno que pongo en la mesa, todos hay que poner en la mesa, entonces ahí hay que estar y también poner en la mesa hasta dónde llego, ¿no?
mi entendimiento, mis capacidades, mis recursos, todo, y entonces buscar esos pasos para hacer la parte complementaria, creo que eso es fundamental para esta situación de trabajo en red. Coincido con Eduardo, gobernanza colaborativa suena padre, ¿no? Nos mueve a muchos ahora, pero podríamos llamarle de otra manera, ¿no? Nada más sería el tema así, el cómo nos reconocemos, cómo nos interactuamos y cómo quitamos brechas también, cómo nos hacemos cada vez más a un diálogo. Algo que tocó en temas ahí de gobernanza en Copalita, por ejemplo, es que decíamos, es que mira, vamos a abrir todo y vamos a poner en esta mesa a empresarios hoteleros, ¿no? Y a dueños de bosque o gente de parcelas. Ponerlos a todos así, al principio, no es nada bueno, ¿eh? Si no generamos estas capacidades, estos empoderamientos, estas cosas, y se va bajo esa facilitación, pero una facilitación para la colaboración, poniéndose ahí, trabajando con eso, no se da y entonces no se sienten a gusto, en confianza, no hay interacción y cada uno se va para su lado. Entonces, sería otro de los elementos de cómo disminuir estas brechas, ponernos a punto y yo lo he expresado así, trabajar en una mesa común. Trabajemos en una mesa común y todo arriba de la mesa. Gracias. Bueno, Muchísimas gracias a los compañeros. Adelante, yo Clara. finalmente algo súper breve. Creo que una cuestión también importante es entender que pues finalmente se forman redes orgánicas, ¿no? O sea, no siempre vamos a tener la misma participación, los mismos integrantes, habrá gente que vaya y venga, en algunas comunidades participan más ciertos productores o mujeres o jóvenes, etcétera. Y creo que también eso es una parte bonita de los procesos, porque finalmente son altamente flexibles y muy adaptativos, ¿no? Como habíamos mencionado. Pero además, complementario a esto que comenta Nacho, lo que tratamos también de fomentar es que exista un liderazgo compartido. Entonces, que desde distintas áreas, distintas organizaciones, pues seamos todos líderes, ¿no? Porque finalmente todos nosotros, independientemente de la camiseta que nos pongamos de académicos, promotores, y no sé, habitantes de la cuenca, etcétera, pues vamos también trabajando por objetivos comunes, ¿no? Hacia el bien común. Y entonces, también creo que ese poder establecer un liderazgo compartido también permite que estos procesos se mantengan en el tiempo, ¿no? Y creo que es un punto también a considerar en estas experiencias. Muchísimas gracias, Clara, a todos por sus respuestas. No sé si tienen alguna otra pregunta, los compañeros, comentarios. Si no, pues estaríamos entonces Sí, cerrando la parte eh, B de este primer seminario. sí, nada más Agradecerles muchísimo. Ajá. comentar nada más que ahí está la liga del registro. La idea es poderles dar una constancia, tanto de la pasada como de esta, y eventualmente en esa liga aparece si están interesados en participar o vincularse en la red latinoamericana y del Caribe de manejo y gestión de cuencas. Por ahí la mayoría de los que contestaron este pequeño registro contestaron que sí están interesados, interesadas. Entonces, bueno, pues probablemente ya después que platiquemos el grupo que formamos parte de la red, ya después veremos para ponernos en contacto. Hay personas que nos gustaría también conocer que están ahorita conectados, como Tania Román, que está aquí conectada, que ya tiene mucha experiencia en estos consejos y comisiones de Cuenca y conoce mucho, ahorita está del lado de la Conagua, pero ha estado muchos años en la participación y pues en algún momento este seminario nos gustaría también conocer sus participaciones, al mismo tiempo los actores sociales poderles dar voz aquí de los que hemos visto desde esta perspectiva, a lo mejor de estas organizaciones de las que Nacho platicó, las que Clara conoce o las que ustedes con las que participan, pues también conocer un poco del lado de los actores sociales y ir construyendo las siguientes sesiones del seminario, ¿no? Que pues, la idea quizás, María, como propuesta es que pudiera ser un seminario permanente, que podamos poco a poco ir generando estas sesiones conforme se vaya pudiendo, ¿no? Y cada vez se vayan integrando más participantes. Bien, muchas gracias, Eduardo. Mm.
Les vamos a compartir también el video, ¿verdad, Eduardo? La Y claro, grabación para que los que no nos pudieron acompañar lo puedan ver. Muchísimas gracias y un gran saludo a las personas fuera de Costa Rica y a todos los que estamos conectados por acá. Un cordial saludo. Buenas tardes. Gracias. Un abrazo. Muy Gracias. buenas tardes, Nos un gran vemos. abrazo. Gracias. Chao, gracias. gracias.